Y le damos la bienvenida aquí al Heraldo de México a Fernando Bonilla y Fabricio Santini. Vamos a platicar de la oficina. Les está yendo muy bien, la verdad. No se pueden quejar. No, para nada. Creo que estamos muy contentos en general. Yo siento que estamos muy felices con el trabajo. Desde el principio nos sentíamos muy satisfechos con la chamba que habíamos hecho, pero yo sí tenía miedo de que cuando estrenáramos pudiera ser algo de nicho. O sea, como que sí le gustara a la banda, pero como a un sector muy encapsulado. Y pues creo que en estos días, tenemos 4 días que se estrenó, es muy notorio que la conversación se ha expandido muchísimo. Claro, porque además me imagino que es una serie y son unos personajes, a pesar de que no son una copia de los personajes que vimos en las otras versiones. No te puedes ir por esa línea y ese tren de pensamiento, ¿no? O sea, yo más bien solté muy pronto y empecé a confiar en mis compañeros. Cuando vi que nos lo estábamos pasando bien y que a mí me estaba dando mucha risa todo lo que estaba pasando, me empecé a sentir relajado, metafórica, no metafóricamente, ¿no? O sea, porque me estaba riendo ya ahí y luego dije, bueno, pues sí, suena bien, todo huele bien. Los directores siempre tienen como una precisión quirúrgica para pedirte las cosas, saber hacia dónde llevar la escena. Y luego, pues eso, si te diviertes, como que te relajas y lo sueltas todo. A ver, para la gente, ¿quiénes son Memo? Memo Guerrero de ventas. ¿Quién es Memo? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo definirías a Memo para que la gente sepa con qué se va a enfrentar? Y ahorita vamos con Jero, porque es... Memo es ventas, es como... yo digo que acompaña al espectador en este viaje de incomodidad humorística que es la oficina. Creo que Memo y Sophie son los personajes que están un poco más cuerdos dentro de este universo de locos. Entonces, son como esa bocanada de aire fresco que puede tener el espectador y decir, ok, no todo el mundo está loco en este lugar. Pero son medio sadomasoquistas también, ¿no? No, también, ¿no? Y son gandallísimas. Son gandallísimas, porque ponen a los demás en unas situaciones terribles. Sí, disfrutan un poco del sufrimiento ajeno, es muy irónico, muy sarcástico. Sin embargo, también se preocupa mucho por sus compañeros, de verdad. O sea, sí tiene en fondo buena persona y le preocupa su lugar de trabajo. En general, lo que me gusta del personaje es que la comedia no necesariamente viene de cómo él es el que más fastidia o el que hace acciones más alocadas. Es como de la reacción, la pausa, el silencio, la sutileza. Eso. Yo creo que también hay una cosa de Memo y Sophie. Claro, son el puente con el espectador, ¿no? Es como el piecito en la tierra. Pero como que siento que son probablemente los más inteligentes, ¿no? Los más prudentes. Pero como que tienen una cosa de, güey, está aburridísimo este trabajo. O sea, y no tienen mucho que hacer, entonces se divierten. Siento que son como las orcas torturando a las focas. Exacto. Son animales ya demasiado inteligentes, entonces se pueden hacer travesuras. ¿Y cómo definirías a Jero? Porque Jero es... la gente, obviamente lo primero que va a hacer la gente es quererlo comparar con Michael Scott o con David Brent, que son los personajes de la versión británica, de la versión de Estados Unidos. Pero yo sí creo que él viene de otro lugar completamente distinto. Es un junior, para empezar. Totalmente. Eso, obviamente, yo tenía mucho miedo de cómo se iba a hacer esta versión. O sea, creo que me pasó lo mismo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Un gran escepticismo, muchos prejuicios no infundados, porque creo que tenemos muchos ejemplos primero de versiones fallidas, ¿no? De otras cosas que ya han funcionado. O sea, nos decían mucho La Niñera de TV Azteca, Super Titlán, Metástasis, ¿no? Pero también es cierto que hay pues, mucha comedia muy mala que llevamos haciendo muchas décadas y que ya está demasiado manoseada y ya pues, no tiene nada de sorpresa ni de riesgo, ¿no? Y pues claro, me da terror que esta versión de la oficina fuera para allá. Creo que lo primero que dije como, puta, qué acertado, qué buena decisión fue darme cuenta que lo iban a hacer el hijo del dueño. Pues porque es muy inteligente poner a este imbécil que es Jerónimo, que es un incompetente, que es un tarado, en un lugar del que nadie lo puede correr porque está blindado, porque está ahí por su apellido. Y eso además me parece algo muy identificable en México
y creo que fue como el primer gran acierto y de ahí siento que todo se desarrolló con mucha lógica y de manera muy verosímil. Hay cosas que a mí me gustaron mucho y es que hay ciertos temas que tienen mucho sentido que se toquen en una versión mexicana de La Oficina. El clasismo, el racismo, el machismo son fuentes muy importantes de este tipo de comedia y creo que era muy importante no calcar, que lo he visto en muchas otras cosas, el racismo de Estados Unidos o el racismo británico. Cuando pues, México es un país profundamente clasista y profundamente racista, pero a su manera, con su contexto y con su propia historia, ¿no? Entonces, sí, pues creo que fuimos encontrando sobre la marcha ese tipo de cosas, ¿no? Sabíamos que había como una antipatía con Mondragón pues, desde guión, porque sí, y luego en los ensayos... Mondragón, el personaje de Mondragón dentro de la serie. Totalmente, sí, sí, sí. que interpretan magníficamente bien Quetzalí Cortés. De pronto salió en las improvisaciones como, güey, que aquí se le desborde el racismo a Jero. Y pues sí, claro, creo que Jero es un lector voraz de Zunzunegui, por ejemplo. Algo que buena referencia. Algo que me gusta también mucho es que precisamente Jero también tiene muy identificado con quién sí y con quién no. Y es lo que más me gusta, que es así de no te vamos a dar a ti, espectador, un momento de tranquilidad Descanso. y de descanso. No. Es puro cringe al 100. A mí eso me gusta mucho más. Pero no cualquier actor lo puede hacer. No cualquier actor. Prestar claro, mucho a la humillación. Obviamente. No. O sea, lo que hace Ricky Gervais es así de abrirse como rana y mostrar como sus peores miserias. Pero después, claro, creo que lo que hizo que con Michael Scott estallara a esos niveles fue que dijeron como, bueno, sí es de la verga, pero tiene como este lado humano. Creo que con Jero sabíamos que para que gustara a la audiencia, para que lo quisieran seguir viendo, teníamos que encontrar algo y definitivamente fue la lástima. Es decir, creo que no es un buen tipo, aunque el escarbes no es un buen tipo, pero sí vas entendiendo que es una persona muy lastimada y que, pues sí, no sé si llegues a estimarlo, pero sí te da lastimita constantemente. Te da la suficiente lástima como para que no puedas sacar los ojos de las situaciones. Y de hacer, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan familiarizados estaban ustedes con la vida godín? Pues tienes que hacer 12 horas de llamado horas nalga, sentado a veces como que pues te pones a hacer cosas, Exceles y todo, pero de repente ya no sabes qué hacer. Yo le dije a mi cuate, me dijo, eso es el mundo de las oficinas. O sea, vas y te sientas y haces horas nalga hasta que te fundes con el material de tu asiento y luego sigues con tu vida en la noche. Dije, órale, qué loco, güey, pues supongo. Hay mucha improvisación en la serie. ¿Cuáles eran como los límites, las líneas para que no salieran de personaje o del estilo que requiere la serie? Yo creo que el límite era en las 10 horas de llamado, o sea, como no había otro límite. Obviamente salieron muchas cosas que no se usaron, otras que no creíamos que se iban a usar, pero sí. Creo que, la improvisación es un lenguaje muy cercano para mí, que he ejercitado mucho y que me gusta. Yo siempre llego a cualquier rodaje con la opción A, la B y la C. La A es la del guión y mis propuestas son la B y la C. Aquí hacíamos la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Lo permite, creo que lo recibe muy bien el formato y la dinámica de rodaje también, porque es un falso documental y esto hace que todo el set esté iluminado todo el tiempo. Como para la gente que no está familiarizada, lo más tardado en un llamado es iluminar. Entonces, pues claro, normalmente está haciendo una serie, una película cualquiera, pues vamos a hacer este emplazamiento, se tarda un chingo en iluminar, haces varias tomas de eso y luego te mueves y hay que perder mucho tiempo en... Y a esperar. A esperar, exacto. Aquí, todo ese tiempo que nos ahorrábamos, porque la oficina estaba permanentemente iluminada, nos lo gastábamos en versiones alternativas. Y no en distintas tomas. Y no es perfeccionar la primera, sino, pues bueno, vamos a variarle y a probar. Entonces, de pronto, también me alentaban mucho a
queremos reacciones, o sea, vamos sobre ellos viendo cómo reaccionan a la estupidez que dice Jero. Entonces me decían, olvídate destrúyelos, ¿no? Y creo que, bueno, así fue saliendo, pero también creo que es importante decir que hay un gran mérito en el guión, porque cuando te pones a improvisar sobre bases muy sólidas, es decir, personajes que tienen sentido, situaciones que ya están construidas, pues es delicioso, ¿no? No es lo mismo que llegar a improvisar si no hay nada o tienes que estar tapando las carencias del guión. Yo les quiero preguntar, dentro de este juego de improvisación, tomando en cuenta que en la serie los personajes... Que debería de ser una persona, un jefe, un líder, un hombre, un ser humano, ¿no? Y siempre iba como en el sentido contrario. Y yo sí creo que la vida se debería de tratar de ser lo menos parecido a Jerónimo Ponce, ¿no? Es una antimeta. Es una antimeta, sí. Pero pues es muy divertido, o sea, también es como... te permites decir cosas exacto, horribles. que te paguen para hacer travesuras, o sea, te paguen para ir a destruir una cristalería, ¿no? O sea, en tu caso... No sé, la dinámica de Frenemy que tiene con Anif me gusta mucho, es muy disfrutable. Creo que sí hay relaciones que se construyen desde esas dinámicas de que me caes bien, pero nos odiamos y nos hacemos favores, pero no, y somos medio codependientes. Hay un disfrute extraño en ese tipo de relaciones que sí descubrí en esta serie. ¿Y qué dirían también? Hablábamos de los temas sociales, de las diferencias culturales, o sea... Tuvimos un coach hidrocálido. Sí, no, o sea, había una persona, un hidrocálido de Davis en el set. Bueno, es auténtico. Gustavo de Anda, que es el que hace a Rubén, que es un personaje que juega muy poquito en los primeros 3 episodios. Pero él sí es de ahí. Él sí es de ahí. Y era nuestro auténtico. coach de Era nuestro coach de hidrocalidez, de decir esto sí, esto no. Incluso hicimos unos ensayos como con mucho el acento, que es muy particular el acento hidrocálido, que es de esos que alcanzas, no, es súper sutil. Como un poco pasa con la gente de Guadalajara, que sí tiene acento, pero sale una vez cada 10 minutos cuando van a hablar, este es de Guadalajara. Entonces son unas cositas que si las finges o si haces una de más se siente forzado, y creo que justo es un falso documental, se tiene que sentir ultranatural. Y eso fue un reto para mí, toda la cuestión del acento, de incluso las palabras en lugar de decir chido, chilo, troca, son detallitos tan finos que se agradece tanto haberlo tenido ahí y que creo que acerca mucho a la gente fuera de la Ciudad de México al contexto de la oficina. Pues creo que la gente con esta conversación se va a dar cuenta de que la oficina da para un montón, para rascarle y para profundizarle, y creo que en gran medida también es por el gran trabajo que hacen ustedes. De verdad, felicidades. Yo disfruté mucho la serie. Y antes de que ustedes se despidan, yo se les recomiendo a la gente que nos está viendo, ya para terminar, inviten a las personas a ver La Oficina México. Hola, él es Fernando Bonilla. Y él es Fabricio Santini. Y los invitamos a que no se pierdan La Oficina por Prime Video. Sí, señor.